RCR, la red que comunica y une al Perú. Hace unos minutos el presidente de la República, Francisco Sagasti, en un breve mensaje a la nación, anunció que se ha concretado ya la compra de un primer lote de vacunas contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm. En el marco de este acuerdo de compra, se prevé adquirir 38 millones de dosis, es lo que sostuvo el jefe de Estado. Para ello, se ha suscrito un acuerdo de compra y también carta de compromiso para recibir un primer envío de 1 millón de dosis ahora ya en este mes de enero. Los ensayos clínicos de fase 3 realizados en nuestro país nos colocaron en una mejor posición para acceder a las vacunas de Sinopharm y también ha servido para comprobar su efectividad en la población, fue lo que agregó el presidente Sagasti en su mensaje a la nación. De esta manera, él ha remarcado también que se espera tener vacunados entre 14 y 15 millones de peruanos antes que arrecie la temporada de invierno en nuestro país. Este breve mensaje debemos tener en cuenta que ya en los últimos días la situación se había agravado no solo por el rebrote en nuestro país, no solo por la variante aparecida en los países vecinos y en otras latitudes, como por ejemplo Estados Unidos, en el Reino Unido, sin ir muy lejos, ya se pensaba que en Tumbes se podría haber presentado un primer caso de la variante que fue descartado por el gobernador regional en conferencia de prensa hoy en horas de la mañana. Pero ante este anuncio del presidente Sagasti respecto a la compra de esta vacuna, si bien es cierto que de alguna forma nos dice, bien, podemos estar avanzando para adquirirla, pero para las personas que nos están escuchando, vamos a conocer de inmediato la opinión de un especialista justamente en política de salud pública y agradecemos la atención al doctor Herbert Cuba García por nuestro llamado. Doctor Cuba, buenas tardes. El presidente de la República acaba de anunciar la compra de un primer lote de dosis de la vacuna de Sinopharm. ¿Cuál es su impresión al respecto? En primer lugar, hay que señalar que es una buena noticia. Eso es indudable. Por otro lado, es un aspecto que ya se venía a venir debido a que, como lo señalamos antes, la ministra de Salud ayer había explicado en el en el Congreso de la República que ya el Perú había firmado el acuerdo. Solamente faltaba que firme el acuerdo la contraparte de la empresa Sinopharm de China. Eso evidentemente que el día de hoy se ha materializado y por ese motivo el presidente Sagasti ha dado un mensaje a la nación. También ha señalado que ya ha firmado un acuerdo con la empresa AstraZeneca. Sin embargo, para esta empresa no ha dado mayores precisiones. Ha señalado que será a partir del segundo semestre del año 2021. Lo cierto es que la vacuna Sinopharm, con la que el Perú ha llegado a un acuerdo por 13 millones y pico de dosis, es una noticia importante porque, primero, vamos a recibir 1 millón de dosis. Que no es mucho, es evidente que no es mucho. Eso va a ser, probablemente el Ministerio de Salud tenga que decir a quién les va a aplicar, porque aquí hay que tomar en cuenta dos criterios importantes que el gobierno no debe caer. En primer lugar, no debe caer en la discriminación del uso de la vacuna y en segundo lugar, tampoco debe caer en la exclusión de grupos vulnerables. Esos dos temas tiene que tomar en cuenta el Ministerio de Salud para empezar a implementar la vacunación en el Perú con estas primeras dosis que lleguen en el mes de enero. En ese caso, ¿quiénes serían los primeros en vacunarse? Se dijo ya el personal de primera línea, que son médicos, personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, pero ¿quiénes más podrían acceder en todo caso, tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar, sin discriminación y exclusión de grupos vulnerables? El problema es que el número de dosis no van a alcanzar para este primer grupo vulnerable. Por eso es que yo me refería a ese punto, porque es natural que el porcentaje
de trabajadores en primera línea es mayor que la cifra de dosis que vamos a recibir. Ese es un primer tema. Por eso es que es importante los niveles de discriminación para poder usar esta vacuna. Una discriminación positiva en el sentido de decir quién sí debe usarlo en el más breve plazo. La cifra es pequeña, es pequeña, no va a alcanzar ni siquiera para el primer grupo de los lo que se llamó los cuidadores de la salud, porque eso fue la primera parte. Todos aquellos que se dedican al cuidado de la población son los primeros que tienen que ser vacunados. Sin embargo, no va a alcanzar ni para ellos, porque este primer lote es pequeño en proporción a las necesidades que tiene el país. El problema es que tampoco nos ha dicho el presidente cuándo llegue el segundo lote. Así es. Pero ayer la ministra de Salud señaló que la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud y COVAX Facility habían prometido entregar el primer lote de vacunas en el primer trimestre. Eso se debe entender que será en marzo. En consecuencia, por ahí se puede agregar más. Y luego lo que ha dicho el presidente hoy día, que viene AstraZeneca el segundo semestre, y ha prometido que al final del 2021 ya todos los peruanos estarán vacunados. Es bien entusiasta la idea, sin embargo, me parece a mí que las precisiones faltan. El otro tema que es importante señalar es que esta vacuna Sinopharm, que nos va a llegar primero, se adapta muy bien a la realidad de nuestro país. Es una vacuna que no requiere refrigeración especial, se adapta bien a los frigideres, la cadena de frío que tenemos ya en el Ministerio de Salud, y por otro lado también es una vacuna que puede llegar a los lugares más alejados del país sin mayor complicación, cosa que teníamos el problema con Pfizer. Por otro lado también esta vacuna se ha probado en el Perú, o sea, ya hay una experiencia en el uso de esta vacuna porque aquí se han hecho ensayos clínicos con muy buenos resultados con esa vacuna. Yo creo que es una buena noticia, incompleta porque nos hubiese gustado una mayor cantidad. Sin embargo, ya tanto hemos esperado por ello que espero que pronto llegue esta vacuna y el Ministerio de Salud nos precise los criterios que va a utilizar para no discriminar a la gente y no excluirla. Ahora, doctor, permítame, si bien es cierto que el almacenamiento no requiere de tanto como en otras vacunas, su distribución va a poder ser incluso más rápida a lugares más alejados. Sin embargo, sobre la eficacia de esta vacuna contra la nueva variante, ¿podríamos decir que también va a contrarrestar la nueva variante de COVID-19 ya presentada en algunas partes del mundo? Mire, hasta el momento, ninguna de las vacunas que están en tratativas que tiene el Perú, que son básicamente 3 vacunas y con un grupo multilateral que no sabemos qué tipo de vacuna es. Este grupo multilateral es COVAX Facility. Pero las otras 3 vacunas, es decir, la de AstraZeneca, la de Pfizer y la de Sinopharm, todas no tienen ninguna inconveniente y sí son buenas también para esta variante viral que ha aparecido. Es más, creo que va a ser más bien de ayuda en estas circunstancias. Sin embargo, sigo creyendo que la única forma de asegurar la eficacia de la vacuna es que si es que vacunamos por lo menos al 80% de la población. Solamente con estas dosis que se van a aplicar no es suficiente. Yo creo que de todos modos, a pesar de la vacuna, los cuidados que se van a tener frente a la pandemia, no solamente de los que no se han vacunado, sino también de los vacunados, va a seguir siendo muy importante. El comportamiento saludable va a seguir siendo importante porque no se llega a lo que se llama la inmunidad de rebaño, que significa que por lo menos más del 90% sean vacunados. Finalmente, doctor, ¿cuántas dosis deberán aplicarse a cada ciudadano? Son 2 dosis. 2 dosis. 2 dosis. Por eso es que le decía yo, el volumen es pequeño. Porque de lo que ha ofrecido el presidente tiene que reducir a la mitad, que son la mitad de la población que van a ser beneficiados. Y la población que trabaja en primera línea es bastante grande. Por eso es que los criterios deben ser bien claros y esperamos, eso sí, las precisiones del Ministerio de Salud frente a esta novedad.
Así es. Doctor, agradecemos su atención con nosotros. Vamos a estar llamándolo en el transcurso para poder ampliar esta información de acuerdo también a cómo vayan informando el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. Muchas gracias por su atención. Que tenga usted un buen día. Muy buenas tardes y un saludo a todos los peruanos una vez más. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.